a sábado. O llámanos y haz tu orden al 801-688-9642. Además, en Pupusería El Paraíso también tenemos el rico champurrado para estas épocas de frío. Ven, visítanos, Pupusería El Paraíso. Hola amigos, muy buenos días, los saluda Paloma desde la cabina. ¿Cómo andan este lunes? Buenos días amigos, ¿cómo están? Desde la cabina de Radio La Preferida son las 10 de la mañana con 16 minutos. Andamos con toda la actitud positiva en este lunes, saludando a toda la gente. Bueno, perdió México, pero dieron un gran partido. Ayer me aventé todo el partido con mi familia, lo disfruté muchísimo. Sufrimos, vivimos emociones diferentes, pero la realidad es que Inglaterra dio un partidazo y sobre todo los mexicanos se levantaron y lograron esos 2 goles que a mí me suena a muy bien, porque no fue una goliza como muchas personas decían que los iban a golear. Así es que, bueno, todo lo que ocurrió en el partido, pues me imagino que lo viviste desde Facebook, redes sociales, toda la gente publicando todo lo ocurrido. Lo más hermoso y lo más bonito creo que es la convivencia, el momento, la experiencia de vivir esas emociones. Así es que bueno, México, la selección mexicana se tiene que retirar, pero nosotros seguimos aquí en Radio La Preferida para ti a través de www.radiolapreferida.com. En internet nos puedes escuchar, pero también a través de Radio La Preferida en Facebook estamos en vivo. ¿Cómo andan este lunes? Y son las 10 de la mañana con 17 minutos, un lunes maravilloso, inicio de semana y con toda la actitud positiva. Así es que nos vamos a ir, por supuesto, con la buena música. Te invito a que te quedes conmigo hasta la 1 de la tarde. Así es, amigos, voy a estar contigo hasta la 1 de la tarde. Y el tema del día de hoy es un tema muy bonito. Está diseñado para que podamos juntos aprender y sobre todo, ¿sabes qué? Podamos reflexionar sobre las palabras que decimos. Fíjense bien, ¿sabías que todo lo que dice tu boca se va a convertir en una realidad? Porque la fe mueve montañas. ¿Por qué y cómo? Te voy a contar por qué la fe mueve montañas. Fíjate bien que todo el mundo conoce el dicho y lo repite a menudo. Lo repite como loro y lo replica, pues no saben en realidad lo que significa. Pocos saben que el temor también mueve montañas. El temor y la fe son la cara de una misma moneda. ¿No les ha pasado que todo lo que temes lo atraes y te ocurre? Todo lo que no quisieras en tu vida lo atraes y te ocurre. ¿Por qué sucede esto? Amigos, sucede porque es una ley universal. La ley universal, la ley de la atracción, la ley del mentalismo, que todo lo que creas lo vas a generar. La fe mueve montañas. Hoy te voy a contar una historia de cómo una mujer que vivió situaciones difíciles, de vivir en la calle como homeless y que se atrevió a dar un salto cuántico, a creer en ella, a darse la oportunidad de vivir la vida que realmente se merece. Una historia conmovedora. Así es que quédate conmigo porque va a estar muy bueno el programa. Vámonos con más música. No te despegues de la sintonía de Radio La Preferida. Y yo regreso en breve. Estamos de regreso a través de Radio La Preferida. Yo soy Paloma, estoy contigo hasta la 1 de la tarde. Que no se te olvide, hoy es lunes. Feliz inicio de semana para todos, que le estén pasando súper bien. Estoy en Facebook en vivo a través de Radio La Preferida. Acabo de hacerte una publicación donde nos puedes escuchar en línea y por supuesto a través de Facebook. Y el tema del día de hoy: la fe mueve montañas. ¿Tú crees en eso? ¿Tú de verdad crees que si uno quiere algo con el alma, con el corazón, lo puede lograr o no ocurre? Porque a veces el temor es la fe en el mal. Fíjense muy bien, muchas personas viven en el temor, en el miedo. ¿Y qué sucede? Pues que atraen todo eso negativo, les ocurre en su vida, pero el temor es lo negativo y la fe es lo positivo. De eso vamos a hablar hoy en el programa y quiero contarte una historia
una historia de una seguidora. Para los que no sepan, yo tengo más de 10 años en medios de comunicación y con mis redes sociales. Muchas personas se comunican conmigo a través de las diferentes plataformas y esta historia me conmovió y le pedí la autorización de contarla porque creo que es el momento perfecto, porque esta historia es de resiliencia. Una mujer que lo tenía todo, una mujer que estaba en un matrimonio con 2 hijos, el esposo, muy bien, ella ya estaba plena, estaba contenta, dijo, ya la armé, ya la hice, tenían un negocio familiar, se la pasaba viajando, bolsos caros, y de repente le cambia la vida por completo. Ocurre algo inesperado que ella no sabía que le iba a realmente dar un vuelco inesperado a su vida. Pues resulta que esta mujer, de haberlo tenido todo, carros del año, viajes, mucho dinero, una casa muy grande, muy bonita, de repente lo pierde todo. ¿Y saben qué ocurre? Esta mujer tiene un esposo que tiene una compañía y este esposo pide un préstamo para crecer la compañía. ¿Y qué sucede? Que no le dan el préstamo en ese momento. Entonces ellos siguen buscando la oportunidad de que alguien les preste para crecer la compañía. ¿Y qué creen que sucede? Bueno, pues finalmente alguien les presta ese dinero, pero este prestamista les pone un interés muy alto. Le dice, yo te voy a prestar ese millón que me estás pidiendo, pero me vas a tener que pagar un interés muy alto. Y si te interesa, pues te presto el dinero. Y él estaba tan decidido a crecer su compañía que acepta el préstamo con ese interés tan alto. ¿Cuál es el interés? El 15%. Imagínense, amigos, es muchísimo. Entonces, le dan el préstamo, él lo invierte en la compañía donde tiene un socio y resulta que el socio hace mal uso de ese dinero. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que tienen un socio, un amigo o alguien que se pueden hacer un negocio juntos y termina robándoles y se desaparece? Pues esto le ocurrió a ese señor. Él entró en un estrés, en un ataque de pánico, no sabía qué hacer, tenía la deuda de 1 millón más un interés muy alto cada mes que no podía cubrir, se le fue juntando esa deuda, pasó 1 año y esa deuda de 1 millón incrementó. Pues lamentablemente este señor se suicida, no sabe cómo salir de ese problema y se avienta de un edificio de 20 pisos y muere. En ese momento a esta mujer se le acaba toda esa vida de riqueza, porque pierde todo. El esposo se suicida, deja una deuda millonaria y ella tiene que resolver sin saber cómo hacerlo. ¿Y qué fue lo que cambió para ella? Su vida, pues la fe. Pero no tuvo fe al principio tuvo miedo, mucho miedo. Entonces ella empieza a vender los carros, las casas, todo lo que tenía de valor para ir pagando las deudas a los empleados que tenían en la compañía, hasta que llega un momento en que se acaba todos los bienes que tenía para vender y sigue teniendo esa deuda millonaria que el esposo había dejado. Ella entra en depresión, ansiedad. Esta es una historia verídica, es una historia cierta. Y pues resulta que ella empieza en depresión, ya no tiene la capacidad de hacerse cargo de sus hijos, mucho menos de una compañía, la compañía cierra, quiebra totalmente. Entonces ella entra en un problema mental muy fuerte, problemas de salud mental donde no sabe qué hacer. Es así que viene una hermana de ella, agarra a los niños, se los lleva a su casa porque ella ni siquiera tiene la actitud ni las ganas de cuidar a sus propios hijos. Entonces esta mujer llega a vivir en las calles. Imagínense esto, llega a ser homeless, no tiene casa porque se queda totalmente sin nada.
y vive en las calles alrededor de 5 años, sin tener casa, sin tener familia, una situación muy difícil. Y ella cuenta esta historia de una manera muy fuerte, porque dice que esos 5 años fueron los 5 años más difíciles de su vida. Fueron 5 años de vivir en la droga, fueron 5 años de vivir con hambre, con frío, 5 años de no tener un baño para darte un baño, un shower, como Dios manda, ¿no? O sea, 5 años. Y ella cuenta, y fíjense que yo conocí esta historia porque tiene un final que te voy a contar más adelante, de cómo ella cambió su vida a través de la fe. Y el tema del día de hoy es que la fe mueve montañas. Y me gustaría que me pusieras aquí en las redes sociales si tú eres una persona de fe. Estoy a través de Radio La Preferida en Facebook, estoy a través de mi Facebook, Paloma Partida Martínez, saludos. Chuyito, Inés, saludos, gracias por conectarse. Compartan, ayúdenme a compartir este video, ayúdenme a compartirlo, por favor, porque no sabes a quién le puede llegar un mensaje de aliento. ¿Cuántas situaciones no pasan? Pues esta mujer vivió en la calle por 5 años, una mujer que lo había tenido todo y quedó en la quiebra total. Durante esos 5 años, ella me cuenta que estuvo en una zona donde había otras mujeres también, y algo increíble que me contó es que ellos, las personas que no tienen casa, se unen y viven como si fueran una familia, ¿verdad? Y se ayudan entre ellos. Entonces, pues hizo conocidos, amigos, estuvo ahí, y me contó las historias de sus amigas. Muchas morían de sobredosis, otras se suicidaban, otras, terminaban pues cometiendo delitos, muchas situaciones. Y ella algo que hizo es tener fe. Ella decía que pensaba que en algún momento su vida iba a volver a ser como antes, y no perdió la fe. Dice que ella le pedía a Dios y le suplicaba a Dios que le diera una señal, que la ayudara, que le mostrara el camino, porque ella sentía que no podía salir de ahí. Porque cuando ya estás en ese hoyo, emocional, en esa situación, es muy difícil poder salir de ahí por tus propias fuerzas. Tienes que pedir ayuda. Entonces ella le pedía a Dios y le decía, ayúdame a salir de aquí. No sé cómo, porque todo pasó tan rápido, perdí mis hijos, perdí mi esposo, perdí mi negocio, perdí todo, hasta mi dignidad, y ahora estoy en la calle total. Pero ella, una parte de ella tenía fe, una parte de ella seguía pidiéndole a ese Dios que le mostrara una forma, un camino, una señal, algo que le ayudara a entender por qué estaba viviendo eso que estaba viviendo. Gracias a Inés, que me dice, yo sí soy una mujer de fe. Muy bien, me encanta, porque la fe mueve montañas, amigos. La fe es esa fuerza, esa energía que nos va a mover, y esa convicción de que algo positivo va a ocurrir, algo bueno, porque muchas veces estamos en el temor o en el miedo. Los amigos de ella, de esa familia que ella formó ahí en la calle, esas personas le decían, no, la gente que llega aquí ya no sale, o sales con las patas por delante, pero no sales de aquí. Es muy difícil, muy complicado que tú salgas de aquí viva, porque esta situación en la que has llegado, ya no hay manera, ya no hay forma. Entonces, ella miraba a su alrededor cómo las personas que vivían ahí en la calle no tenían fe, ya daban sus vidas por acabadas. Entonces ella empezó a observar, a pesar de que ella me cuenta que sí usó drogas, porque dentro de ese ambiente la droga es un aliciente. Es, mírate, para que no estés ya sufriendo, para que no llores, para que no estés en depresión, ya échate esto. Entonces, la droga es el aliciente, es eso que los ayuda
a mantenerse, digamos, con vida. Entonces es fuerte porque dice ella que sí cayó en las drogas. Me cuenta así, Paloma, yo te debo confesar que sí caí en las drogas, que sí acepté consumir drogas porque es un dolor tan terrible, dice, sentir que tu vida se acaba y que no, por algún momento de esos 5 años, ella imagínense que tenía como un aquí como algo que lo cubría los ojos, que no podía ver con claridad, que sentía que no había luz en ese camino, se sentía perdida, sin ganas, sin fuerza, sin propósitos, no sabía qué hacer realmente y eso era por un tiempo lo que ella miraba, decía, no, mi vida se acabó, perdí todo, ya no hay nada que pueda hacer. Pero algo pequeñito dentro de ella le decía, como esa vocecita interna le decía, hey, no pienses así. Algo dentro de ella le decía, tienes que tener fe. Y dice que dentro de esas situaciones donde ella estaba viviendo en la calle, dice que los días lluviosos son los días más terribles, amigos. Dice que cuando hay lluvia, amanece, como duermen en la calle, amanecen mojados y no solo eso, su piel amanece dañada porque el agua, el frío, o sea, es una consecuencia muy grave. Días de lluvia para ellos son los días más pesados porque es agua por todas partes y levantarse mojado y no tener ropa para cambiarse. Ella me cuenta que había días en que ella verdaderamente prefería el suicidio, prefería quitarse la vida por mucho tiempo porque no encontraba la salida, extrañaba a sus hijos, extrañaba la vida que tenía, el negocio, el marido que tuvo, que no logró tener salud mental y emocional para salir adelante y decidió el suicidio, que es quitarse la vida y evadir la realidad, porque al final quitarte la vida es la opción donde dices, ya no quiero sufrir y mejor prefiero irme de este plano. Y ella, viviendo en la calle, decía, algo dentro de mí me dice que no, que sí hay una oportunidad para mí. Y entonces empezó a pedirle a Dios dentro de sus, imagínense esos días de oscuridad, esos días drogada, esos días que pasaba hambre, decidió pedir a Dios una señal y empezó a confiar de que iba a haber una señal, algo que le cambiara la vida. Y por eso el tema de hoy es la fe mueve montañas, porque la historia de esta mujer verídica es una mujer que pasó por situaciones muy difíciles, perder a sus hijos, dejar de ver a sus hijos. Después sus hijos en esos 5 años pues sabían que andaba viviendo en la calle, entonces la rechazaban. Dice que una vez ella estaba dormida en una banqueta y que se sintió como una mirada, como cuando alguien te está viendo fijamente. Entonces ella se movió así un poquito y era una de sus hijas mayores que venía con la tía y la miró de lejos y hizo una expresión de rechazo y salió corriendo. Ella le dolió muchísimo darse cuenta que sus propios hijos la estaban rechazando. Así es que en estos momentos donde te puede estar pasando situaciones difíciles, donde puedes estar viviendo tu noche oscura del alma, momentos muy difíciles, quiero decirte que la fe mueve montañas, pero también si vives en el temor y la fe son la misma fuerza. ¿Lo sabías? El temor es negativo. ¿Qué es el temor? El miedo. Y la fe es positiva. El temor es fe en el mal. No sé si les ha pasado que tienes fe en que te va a ocurrir algo bueno y te ocurre.
me van a dar ese trabajo y sucede. Voy a pasar ese examen y sucede, lo pasas. Pero también pasa lo contrario. También a veces vives desde el temor y también te ocurre eso malo que estabas pronosticando para ti, porque el temor y la fe son las dos caras de una misma medalla. Así es que fíjate muy bien, jamás tienes que temer, porque entonces vas a atraer eso que tú estás temiendo, eso que no quieres en tu vida. Y ella me cuenta, esta mujer me cuenta que eso le pasó. Ella cuando empezó a perderlo todo, empezó su mente a llevarla a esa situación. Ella dijo, un momento, ella lo dijo con sus palabras, me voy a quedar en la calle. Un año después, ella estaba viviendo en la calle, literal, amigos. No crean que en un carro, en un shelter, estaba viviendo en la calle. Entonces, todo lo que profeses con tu boca, lo vas a tener en tu vida. Mucho cuidado con los decretos, porque cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta, porque la palabra es el pensamiento hablado. Entonces, cada palabra que pronuncias es un decreto y a veces no nos damos cuenta que esas palabras que decimos son decretos en nuestra vida. Así es que lo que sale por tu boca, recuerda que del corazón procede. Así es que somos transformados por lo que decimos a través de la boca. Esta mujer, esta historia que te estoy contando, ella lo dijo, me voy a quedar en la calle, y en la calle se quedó. ¿Quieres saber qué pasó con la historia de esta mujer? Te invito a que te quedes conmigo, me voy a ir a una pausa comercial y regreso para contarte el final de la historia de esta mujer. El tema del día de hoy es la fe mueve montañas. Pidan su canción favorita, manden sus saludos, compartan el live. No sabes a quién le puede llegar un mensaje que necesitaba escuchar el día de hoy. Son las 10 de la mañana con 55 minutos. Estoy a través de Radio La Preferida y me puedes escuchar en nuestra página de Facebook, pero también en www.radiolapreferida.com. Así es que yo regreso para contarte el final de la historia de esta mujer donde la fe movió montañas. Vámonos con más música y regreso. Estamos de regreso a través de Radio La Preferida, son las 11 de la mañana con 5 minutos. Y yo estoy aquí con todo el chisme a través de mi página en Facebook. También estamos en Radio La Preferida, mandándole un saludito a toda la gente que nos está escuchando, ya sea en tu teléfono celular a través de www.radiolapreferida.com o a través de Facebook. Y recuerda que este programa es para ti. Y les contaba detrás de cámaras, detrás de los micrófonos, ¿por qué? ¿Por qué decidí volver a hacer radio en vivo? ¿Y qué es lo que he tenido que sacrificar para estar haciendo radio en vivo? Porque cuando tú sabes que tu tiempo es tu mayor recurso, no lo inviertes en cualquier cosa, lo vas a invertir en algo que te nace del alma y del corazón. El tema del día de hoy, en Frecuencia Alquimia, el nombre de este programa es La Fe Mueve Montañas. Y te estoy contando la historia de una mujer que lo tenía todo y lo perdió todo. Tanto es así que quedó a vivir en la calle. Esa mujer vivió 5 años como homeless, sin tener dónde vivir. ¿Dónde pasó esto? Ella pasó esta situación en Los Ángeles, California. Ustedes, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Los Ángeles, se han podido dar cuenta que hay unas zonas donde viven muchas personas en la calle, personas que no tienen casa, que no tienen hogar. Pues ella vivió en esos lugares por alrededor de 5 años y la pasó muy mal, pero también ella, algo dentro de su corazón y de esos días tan feos, oscuros, dice que pasaba mucha hambre, amigos, y eso me pega porque imagínense, dice que ella había días que no había que comer,
no tenían nada que comer, ni siquiera en la basura, porque buscan en la basura, pero son tanta gente la que vive ahí, que no había días que no tenían que comer. ¿Y qué hacían? Pues se drogaban para aguantar el hambre. Se drogaban y de esa manera pues aguantaban. Se debilitaban, quedó flaca, esquelética, enferma, sin fuerzas, pero algo dentro de ella le decía: ten fe, ten fe, ten fe. Por eso hoy les pregunté yo, a través de mis redes sociales, si son personas de fe. Porque la fe mueve montañas, amigos. La fe es esa energía, eso que hay dentro de tu corazón, dentro de ti, que te hace moverte y lograr que algo bueno suceda en tu vida. Pero lo que a ella le pasó durante esos 5 años, y es lo que no quiero que te pase, por eso esta historia tiene una gran lección. Esta historia tiene una gran lección porque yo te propongo que pongas atención a todo lo que tú decretas en un solo día. Y te voy a ayudar. Por ejemplo, cuando dices, el negocio está malísimo, las cosas andan muy mal, la juventud está perdida, el tráfico está insoportable, el servicio está pésimo, no hay dinero, estoy arruinada. Cuando dices esas expresiones, de seguro me van a correr del trabajo, de seguro me está poniendo el cuerno. Cuidado, cuidado, porque esta mujer me cuenta que entró en un pensamiento rumiante cuando ella estaba ahí, ya en la calle, que ella decía, me voy a morir aquí, no tengo que comer. O sea, su mente le decía, esa voz interna le decía, mírate a dónde has llegado, viviendo en la calle, lo tenías todo y lo perdiste todo, eres tonta, mira, no supiste hacer las cosas de manera correcta, perdiste a tus hijos. Para las que son madres, me imagino que eso es doloroso, ¿verdad? Me imagino que es algo fuerte perder a sus hijos, y no solo perderlos, hay un rechazo de parte de sus hijos. Entonces ella empezó con un pensamiento rumiante. Ese pensamiento rumiante es algo que te repites aquí adentro, a veces consciente y a veces inconscientemente. Algo que son frases o mantras que repites como, no, todo está mal, no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar la renta? Estoy harta de este trabajo. O sea, todos esos mensajitos a veces los dices en voz alta y a veces aquí en tu voz interna. Ella entró en ese pensamiento rumiante que la llevó a vivir, a dormir en una banqueta, a dormir en la calle, a no tener comida, que es lo básico, ropa, un techo. Esos pensamientos la llevaron a vivir esa situación terrible, donde quitarse la vida es la mejor opción. Dice que hubo una temporada que se cortaba porque quería sentir ese dolor o quería sentir esa sensación de que estaba viva. Ella me mostró sus brazos, cómo los tenía llenos de marcas que le dejaron esas secuelas. Pero algo muy allá en el fondo, algo muy en el fondo, amigos, le decía, ten fe, ten fe. Entonces ella empezó a darse cuenta, porque en su buen momento, ella fue una mujer que tuvo una compañía, ella fue una mujer que es inteligente, pero tomó decisiones incorrectas. Y a todos nos pasa, amigos, a todos nos pasa que por miedo tomamos decisiones incorrectas, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió es que algo le decía, ten fe, algo va a cambiar para ti, solo tienes que confiar. Entonces ella empezó a
pensar diferente. Se dio cuenta que ella había atraído todo lo que le estaba ocurriendo, que ella lo había decretado, que ella lo había manifestado en su vida. Entonces dijo, si puedo, si tengo la capacidad de manifestar cosas negativas en mi vida, pues también tengo la capacidad de manifestar cosas positivas en mi vida y hacerlas una realidad. Ella se dio cuenta, fíjense bien, ella se dio cuenta y dijo, voy a tener fe, voy a tener fe. Entonces empezó a cambiar su pensamiento, su voz interna, ¿verdad? Empezó a darse cuenta que así como atrajo todo lo malo a su vida, también podía atraer todo lo bueno a su vida. Y siempre creyó en Dios. Entonces ella se puso a orar. Ella me dice que había momentos en que ella oraba y le decía a Dios, dame una señal, mándame una persona, ayúdame, porque yo no quiero estar aquí. Yo quiero salir de esta miseria, quiero salir de este dolor, quiero salir de las drogas, quiero salir de esta vida en donde me siento atrapada. Entonces, recuerda que la fe es convicción, seguridad, y tienes que tener un conocimiento de algo, porque cuando conoces, puedes tener la información que te va a ayudar a dar ese salto, a dar ese cambio a través de la fe. Pero tienes que tener conocimiento. Así es que cuando sabes algo, cuando deseas algo, si temes no obtenerlo, no lo vas a obtener, ¿verdad? Pero cuando quieres algo y tienes fe y crees en ti y hay ese Dios interior que te dice confía, confía, porque vas a ser salvado, porque te van a ayudar, porque va a pasar algo, pues fíjense que ella dijo, algo tengo que hacer para cambiar mi vida, algo tengo que hacer para que esto no siga así. Entonces, ¿qué pasó? Que ella empezó a orar, ella empezó a confiar, ella se dio cuenta que ella había creado todo, esa realidad, y entonces siguió orando, creyendo, confiando, teniendo fe, hasta que un día ella sacaba de la basura comida y se acercó a un restaurante. Y estaba ahí sacando la basura, que en un restaurante pues los desperdicios, las sobras, lo avientan al bote de basura y ella comía de ahí. Entonces ella estaba ahí en el bote de la basura, estaba en el bote de la basura y entonces lo que pasó fue que ella, la dueña, fíjense muy bien, la dueña de ese negocio, la dueña le dice, ¿qué estás haciendo ahí en la basura? Y ella le dice, pues es que tengo hambre. Entonces, lo que hace la señora dueña del restaurante, le dice a una de sus empleadas, tráele una caja de comida a esta mujer. Y le da la caja de comida. Y le dice, mañana no vas a venir al bote de basura. Vas a venir aquí a las 9 de la noche y yo te voy a dar un plato de comida. Entonces al día siguiente ella regresa por ese plato de comida, sin saber que el ángel que iba a cambiar su vida era la mujer dueña de ese restaurante. Entonces ella empezó a tener pues fe y empezó a ir por esa comida y ya le daban comida ahí, comida limpia, buena, no desperdicios, ¿verdad? Le daban comida
Y la señora del restaurante, después de semanas que la vio que iba por comida y que le agradecía y a veces platicaba con ella, le dijo, ¿tú quieres salir de esa situación en la que te encuentras? ¿Te gustaría dejar las drogas? ¿Te gustaría salir de vivir en la calle? Porque yo te puedo ayudar. Y esto me dice que siempre va a haber una mano amiga, siempre va a haber alguien que te escuche, siempre va a haber alguien que te dé una ayuda, algo inesperado. Siempre va a haber alguien que te dé la mano sin que tú te lo imagines. Y no va a ser un familiar, a veces no va a ser alguien que conozcas, porque sus familiares la abandonaron, sus amigos la abandonaron, todo mundo la abandonó. Entonces ella le contesta que sí quiere cambiar su vida, sí quiere dejar de vivir en la calle y sí quiere dejar las drogas, quiere cambiar su vida. Entonces le dice, yo te voy a dar trabajo, pero necesito que te desintoxiques, que no uses drogas, porque no te puedes estar drogando y trabajando. Entonces le dice, si quieres, yo tengo un amigo que también ayudé, que ahora él es encargado de un lugar donde te pueden ayudar a desintoxicarte. ¿Quieres que le hable y que te ayude para que estés en ese lugar por un tiempo, para que te desintoxiques y ya que salgas, yo te ofrezco trabajo aquí en este restaurante si quieres dejar esa vida? Y entonces ella acepta y se va a ese lugar, a un centro donde la ayudan a desintoxicarse. Y después de unas semanas, ella regresa y le dice a la dueña del restaurante, ya no he consumido drogas, tengo tanto tiempo limpia, estoy lista para trabajar contigo. Entonces ella empieza a trabajar de mesera. Fíjense bien, hay que tener humildad, porque acuérdate que esta mujer en años atrás fue dueña de una compañía. Pues ella empieza desde abajo, desde cero, a trabajar con la dueña del restaurante de mesera, a limpiar las mesas, a recoger los platos. Y entonces empieza a ser puntual, y la señora le ofrece un lugar para vivir. Le dice, mira, aquí en el restaurante puedes dormir había como una bodega, le pusieron una cama, le dijo, ahí puedes dormirte porque no puedes regresar de donde vienes, necesitas realmente cambiar tu vida, es moverte, ya no puedes regresar a donde estabas. Entonces la señora, la dueña del restaurante, la saca de vivir en la calle y se la lleva con ella a ese lugar, a ese restaurante. Y ella empieza a trabajar ahí, de mesera, empieza a ser una de las mejores meseras, empieza a recordar, porque a veces nada más es recordar lo que ya tienes en ti, su habilidad para hablar con la gente, para comunicarse, se convierte en pocos meses en su mejor empleada, porque le pone ganas, porque tiene fe que puede, y convicción y seguridad que puede cambiar su realidad. Y fue tanto su deseo de cambiar su vida que ella le echa todas las ganas, todo el trabajo, se convirtió en su mejor empleada. Imagínense, amigos, en su mejor empleada. Entonces, pasan meses y la dueña del restaurante le dice, oyes, quiero abrir un restaurante nuevo. Tú has sido en los últimos meses la mejor empleada que he tenido. ¿Te gustaría que me ayudes a abrir este nuevo restaurante y tú serías la encargada? Yo soy la dueña, tú la encargada, y
tú me ayudas a abrir este restaurante porque ya sabes todo, porque la muchacha empezó de mesera, pero empezó a aprender sobre las recetas de cocina, le empezó a ayudar a la cocinera, se metía a limpiar, pues ella en agradecimiento de que le daban un lugar para vivir, no solo hacía su trabajo de mesera, no, se metía a la cocina, se metía a limpiar, hablaba con los proveedores, recibía la mercancía, atendía a los clientes cuando llegaban. Entonces la mujer empezó a aprender de todas las áreas del negocio, del restaurante, y meses después le dice la dueña del restaurante: vamos a abrir una sucursal nueva y quiero que tú seas la encargada. ¿Qué dices a eso? Y ella le dice: sí, claro que sí, vamos a hacerlo, me voy contigo, por supuesto. Entonces la historia continúa donde ella le ayuda a abrir el restaurante a la dueña, y ella es la encargada. Ella se encarga de contratar a la gente, se encarga de hablar con los proveedores, y abren ese restaurante gracias a la ayuda que ella puso, porque abrir un restaurante, abrir una sucursal, pues tiene su difícil. Entonces ella hace su mejor esfuerzo, trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, está comprometida con ese negocio que no era de ella seguía siendo empleada, pero era la mejor empleada que tenía la señora, la dueña del restaurante se convirtió en la mejor empleada, porque estaba muy agradecida de su forma de agradecerle por todo lo que había hecho por ella. Entonces, pasan 2 años y el restaurante que abren juntas, aunque ella sigue siendo la empleada, pues sigue siendo alguien de su equipo, empieza a crecer muchísimo, empiezan a tener mucho éxito, les va muy bien económicamente, tiene mucho buen resultado, y pues resulta que la dueña de la empresa, que la señora, le dice: ya tenemos 2 años con este restaurante donde tú has sido la encargada y la líder, está súper bien, yo creo que es el momento de que nos convirtamos en socias. ¿Te gustaría abrir otro restaurante donde tú ya seas parte del dueña de ese restaurante? Yo voy a poner la inversión, tú vas a poner tu trabajo y tu conocimiento, tu experiencia, y vamos para adelante, porque ellas empiezan a trabajar tan bien que se empiezan a imaginar que son millonarias y que abren una franquicia de restaurantes por todo el estado y luego por todo el país, y entonces empiezan a trabajar en equipo y a hacer planes bien grandes. Y entonces ella le dice: sí, yo acepto, claro que sí. Entonces abren un tercer restaurante, amigos, ¿y qué creen? Pues les va muy bien, tienen mucho éxito, y entonces ahí ya ella entra ya como socia, porque la dueña del negocio le da la oportunidad, y es ahí donde yo quiero que tú pongas mucha atención. A veces tienes oportunidades y no las aprovechas, dices: no, ¿qué será? Hay gato encerrado ahí, no creo que sea verdad, no creo que esa persona me quiera ayudar, no, yo creo que me va a vender algo. La mente humana siempre se va a ir al temor, se va a ir a lo negativo. Entonces tú tienes que entrenarla para que se vaya a lo positivo. Pues resulta que estas mujeres se convierten en socias, abren varias franquicias de restaurantes, les va muy bien. Pasan años, amigos, sus hijos crecen. Acuérdense de esta mujer, ella tuvo hijos y los perdió. Sus hijos crecen y después ella los busca a sus hijos y les pide perdón, se abrazan, se reencuentran. Los hijos habían sido pues muy lastimados, ¿verdad? Los hijos sintieron abandono, también traían sus temas, sus traumas.
se reconcilian, pero ya cuando están más grandes, no cuando eran niños, porque pasan para esto como 10 años, amigos, desde que ella vivía en la calle hasta que se convierte en la dueña de su primer restaurante. Entonces ella empieza a pensar, ¿cómo le hago para ayudar a personas como yo que han vivido en la calle? Y es cuando yo la conozco, porque resulta que ella abre una fundación para ayudar a las personas que viven en la calle y hace diferentes actividades para ayudar a los homeless, y también se convierte en millonaria con esa franquicia. Juntas se convierten en millonarias con esta franquicia de restaurantes y tienen la capacidad económica para hacer una película. Entonces, ¿cómo la conocí yo? Pues resulta que a mí me llega una invitación a una premiere en Los Ángeles, California, de una película de una historia real, que es la historia que les acabo de contar. Entonces yo me lancé a esa premiere y ahí ellas pagaron para que hicieran, porque su historia es realmente una historia de fe. Una historia que la fe hizo, su fe interna, esa voluntad de Dios que es perfecta, hizo que su vida cambiara por completo. Entonces, cuando ellas ya están en la cima del éxito, les dice la que era la dueña del restaurante, le dice a la otra mujer, tu historia, tú la tienes que contar. La gente tiene que saber lo que tú viviste. Tienes que contar esa historia. ¿Por qué no hacemos una película? Entonces hacen la película de la historia que les estoy contando. Hacen la película y lanzan la película con sus propios recursos. Yo voy a la premier de esa película. Amigos, hemos llorado todos los que íbamos. Primero nos pusieron la película. Y entonces, pues yo llegué a la premier, como es una alfombra roja, llegas, estás tomando fotos y todo. Yo sabía que era una historia real, pero no sabía a qué magnitud. Entonces, cuando ya termina la película, salen ellas dos y dicen, nosotras, o sea, la película fue con actores. Nosotras somos las protagonistas de esta historia. Esa historia es mía, es real, es verídica. Yo viví eso y quiero decirles, y eso fue un antes y un después. Quiero decirles que la fe mueve montañas. Y en la oscuridad, en los días más terribles de mi vida, lo único que me hizo seguir respirando fue la fe. Y un acto de una persona que me dio la oportunidad, que fue la otra mujer. Entonces, ellas crearon una fundación que ayudan a las personas que viven en situación de calle. Una historia de superación, de éxito, de resiliencia, de fuerza interna, de que la fe es esa convicción que nadie te la puede robar. Eso es algo que nadie te puede robar ni quitar, esa fe. Pero ojo, porque dentro de la historia, ella se da cuenta que así como creó lo malo en su vida, tiene la capacidad de crear lo bueno. Y cambió la historia que se contó. Así es que hoy creo que esta historia maravillosa, estas mujeres que yo me quito el sombrero, literal, me lo quito el sombrero de respeto, porque a veces, a mí me ha pasado, amigos, a veces me tomo tan en serio mis problemas, mis situaciones por resolver, y a veces me ahogo en un vaso de agua. Entonces, siempre recuerdo a estas mujeres, las recuerdo y digo, la fe, acuérdate que la fe mueve montañas. Y no importa la situación que estés viviendo en este momento, lo que estés pasando,
un problema de salud, un problema de que no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes familia, porque pues puede ser que estén separados, tu familia en un país, tú en otro, tal vez sea un tema de salud mental, ¿verdad? Tienes que volver a la fe, porque la fe lo puede cambiar todo. Y es ese deseo interno, esa armonía de que la voluntad divina va a ayudarte a cambiar esa realidad. Pero recuerda que sí tienes que construirlo desde el conocimiento y desde aprovechar la oportunidad, porque la vida te da oportunidades, pero lamentablemente a veces no aprovechamos esas oportunidades y nos da miedo, ¿verdad? Entonces, esta historia, quiero que la recuerdes cuando te sientas en ese lugar oscuro, cuando sientas que no puedes más, cuando sientas que te rindes, que tiras la toalla, que ya no quieres saber nada de nada ni de nadie. Recuerda que la fe mueve montañas. Y te invito a que sigas en Frecuencia Alquimia, una gran historia. Me voy a ir a una pausa comercial, una canción, viene una cumbia, y te invito a que compartas este video, a que compartas este live con alguien. Compártelo, solamente compártelo, porque tú no sabes a quién le puede llegar un mensaje de aliento. Hoy te digo yo que efectivamente soy una prueba viviente de que la fe mueve montañas. A través de mis diferentes redes te he venido contando historias. Algunas son mías, algunas son de seguidoras o de personas que yo conozco. Historias que te inspiran, te motivan y te dejan una gran lección. No le cambies, seguimos en Frecuencia Alquimia. Yo soy Paloma a través de Radio La Preferida. Vámonos con más música. Estamos de regreso a través de Radio La Preferida. ¿Cómo andan mi gente? Aquí ando con toda la actitud positiva. Espero que estés muy bien, espero que estés feliz y contento en este hermoso lunes. Hoy es lunes, inicio de semana, así es que date la oportunidad de, por supuesto, crecer, emocionarte, porque la vida es maravillosa, depende del ángulo con que la mires. Y ya son las 12 del mediodía, qué rápido se va el tiempo cuando amas algo que haces, ¿verdad? Se va volando el tiempo. Tengo saluditos para la gente que se ha conectado a través de Facebook. Así es que claro que sí, vamos a mandar el saludito para Inés. También tenemos saludos para Chuyito, un abrazo muy grande para ti. Tenemos saludos para la gente de Michoacán, qué emoción, me encanta también ver los saludos. Y Michoacán, pues es uno de mis lugares favoritos para comer, porque se come delicioso. También para Tania, que se conectó a través de Facebook, para nuestro amigo Roberto, un abrazo, y para Elsie, te mandamos mucho cariño para ti, gracias por conectarse a través de Radio La Preferida. Y bueno, contenta, feliz y emocionada de estar contigo en este lunes. Es la última hora, pero no significa que no tenemos buena música y que la vas a pasar muy bien. Hoy en Frecuencia Alquimia, este programa que está hecho y dedicado para ti, amigos, está hecho y dedicado para ti. Te conté una historia de una mujer que sobrevivió gracias a su fe. Y la fe mueve montañas. Y yo te lo puedo corroborar, te lo puedo confirmar que la fe mueve montañas. Para los que no sepan, yo soy un milagro viviente. Yo tuve un tumor en el hígado, amibas, y me retiraron el 99% de mi hígado, porque el hígado es el único órgano que se vuelve a reproducir. Entonces, cuando eso sucedió, yo no tenía esperanzas de vida. A mí me iban a hacer una autopsia para ver de qué había muerto
la niña, porque no sabían, les estoy hablando de hace más de 40 años, lo que yo tenía. Pero la fe, que es el tema del día de hoy en el programa, la fe mueve montañas y yo soy un milagro viviente, porque de estar desahuciada, meses en el hospital, donde mi estómago crecía y crecía sin saber los doctores qué tenía, bueno, finalmente un acto de fe de mi padre, un acto de fe de un taxista que le ayuda a llevarme a otro hospital, porque mi papá en ese momento, en su creencia católica, le dijeron que yo iba a morir, que no había nada que hacer con mi vida, que esa niña iba a morir, que firmaran el documento para desconectarme. Entonces mi papá les dice, bueno, pues antes de firmar quiero que la bauticen, porque en mi creencia los bebés necesitan ser bautizados. ¿Y qué pasó? Que en ese hospital no aceptaban sacerdotes ni ninguna religión, y entonces lo que ocurrió es que me tuvieron que sacar de ese hospital, y en ese movimiento se encuentra mi papá a un ángel, que es el taxista, que les dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La niña está muriendo, queremos bautizarla, queremos llevarla a una iglesia, y el taxista dice, no, la vamos a llevar a otro hospital. Y me llevan a Iztecali, que Iztecali es la clínica para las personas que trabajan en gobierno. Por supuesto que mis padres no trabajaban en gobierno, pero ahí ese ángel movió sus hilos, y entonces entré a ese hospital, me hicieron una tomografía, se dieron cuenta lo que tenía, era un absceso amibiano en el hígado. Solamente en ese entonces había un doctor que podía hacer la cirugía, el doctor Chong Kim. Un doctor especialista en cirugía pediátrica, y era el único en ese momento que tenía la habilidad para salvarme la vida. Y bueno, gracias a las manos de ese doctor que me operó sin cobrar un centavo, gracias al acto de fe de mis padres, a la ayuda de ese taxista, todo confabuló para que yo existiera y para que yo tuviera una segunda oportunidad de vida. Por eso hoy en Frecuencia Alquimia estamos compartiendo esas historias de fe, porque la fe, amigos, mueve montañas. La fe realmente es la diferencia entre lo que te pasa positivo y negativo. Ahí va a depender de tus pensamientos. Así es que te invito a que observes si tienes fe, porque es lo mismo tener temor a tener fe, solo que en sentido opuesto. A ver si me entiendes. Tener fe es ser positivo de que algo bueno te va a ocurrir, y tener miedo o temor es saber que te va a pasar algo que no quieres que te suceda y que generalmente lo atraes a tu vida. Así es que la fe es algo que mueve montañas. Y algo importante sobre la fe es que cuando tú realmente sabes que puedes lograr lo que tú quieras y te propongas con fe, vas a accionar, vas a tener la calidad de pensamientos que necesitas para lograr eso que te sucede. Entonces yo quiero invitarte hoy a vamos a hacerte un diagnóstico, un test sobre si eres una persona que tiene fe o no, porque ahí va a haber un antes y un después. Y este test es sobre para ir hacia adentro, y te va a ayudar a reflexionar sobre tu nivel de fe y espiritualidad. Y vas a tener que responder las siguientes preguntas. Lo puedes hacer de manera mental, no tienes que escribirlo. Un saludo para toda la gente que va conduciendo, los que están trabajando. Pongan nada más mucha atención en las preguntas. Ante una crisis o problema difícil, tu primera reacción suele ser buscar respuestas orando, meditando o confiando en un propósito mayor. Esa es la opción A. La opción B, analizar la situación por ti mismo sin pensar en factores espirituales. Acción C, sentir desesperanza y frustración. A, B o C. Respuestas orando, analizas la situación
a nivel mental, o C, te desesperas y te frustras. Me gustaría saber cuál es tu respuesta. Y mientras contestas esa pregunta, yo te voy a dejar con más música y regreso en breve, son las 12:10 a través de Radio La Preferida, en vivo en Facebook y también a través de www.radiolapreferida.com. No le cambies, estás en Frecuencia Alquimia hasta la 1 de la tarde. ¡Vámonos con más música! Ya estamos de regreso a través de Radio La Preferida, son las 12:24. Hoy en Frecuencia Alquimia, La Fe Mueve Montañas es el nombre del programa. Te conté una súper historia de una mujer que vivió riqueza, tuvo una compañía, pero sucedió algo en su vida que lo cambió todo. Un antes y un después, el esposo se suicida, ella pierde a sus hijos y termina viviendo en la calle. Después, con una fe inquebrantable de que algo le decía que podía cambiar después de años de vivir en la calle, y la ayuda de una persona logra cambiar su vida por completo, se convierte en la dueña de varios restaurantes y crea una fundación para ayudar a las mujeres y hombres que viven en situación de calle. Esta historia, que realmente es una historia de inspiración y motivación, nos da una perspectiva y una reflexión sobre el nivel de fe y espiritualidad. ¿Y eso de qué se trata? Pues la fe es esa convicción de que tienes de que algo positivo te va a pasar. Y el temor es la fe y la convicción de que algo negativo te va a pasar. ¿Y qué crees? Muchas veces te ocurre lo negativo que crees que te va a suceder. Muchas veces estás declarando con las palabras eso negativo. Así es que de eso se trata hoy el programa. Jorge, le mandamos un saludo, dice saludos para Martín Castelán y para ti que estás en cabina al aire también, aunque no tengo el gusto de saludarlo, de conocerlos como en persona, pero saludos. Gracias, Jorge, por el saludo, un abrazo para ti. Y bueno, el tema del día de hoy ha tenido mucha controversia porque te hice una pregunta antes de irnos a la pausa comercial y el segmento de música, y este test te va a ayudar a reflexionar sobre tu nivel de fe y espiritualidad. ¿Y por qué es eso? Porque todos logramos hacer algo con nuestra fe, y ese algo tiene que ver siempre, por supuesto, con la capacidad que tienes para hacer que tu vida cambie por completo. Y la pregunta número 1 de este test es un test rápido que te va a ayudar a reflexionar sobre tu nivel de fe, ¿ok? Responde con sinceridad y vas a descubrir qué actitud y qué creencias tienes. Y la pregunta 1 es, ante una crisis o problema difícil, tu primera reacción suele ser buscar respuestas orando, meditando o confiando en un propósito mayor. La B, analizar la situación por ti mismo sin pensar en factores espirituales. La C, sentir desesperanza y frustración. Y la pregunta número 2, ¿dedicas tiempo semanal a nutrir tus creencias? Por ejemplo, grupos de reflexión. La A es, sí, es una parte importante de mi rutina. La B es rara vez o nunca. Y la C, ocasionalmente, pero me cuesta mantener la constancia. ¿Por qué este test, amigos? Porque tú eres el creador de tu realidad. Porque tú puedes crear todo, tú más bien has creado todo lo positivo que te ha pasado en la vida, tú lo has creado. Pero también todo lo negativo que te ha pasado en la vida, también tú lo has creado. Y eso es impactante. Porque si tienes la capacidad para crear cosas negativas en tu vida, pues también tienes la capacidad para crear cosas positivas en tu vida. Entonces, darnos cuenta con conciencia de que toda la fe y el temor son una cara de una moneda opuesta, ¿ok? Entonces, está súper interesante entender cómo nosotros hemos creado esa realidad a través de nuestros pensamientos, amigos. Así es, lo que piensas marca la diferencia. Por eso tienes que tener mucha atención en cuáles son esos pensamientos de agradecimiento, tal vez, de
sentirte feliz, agradecido? ¿Vives desde el amor, la gratitud o vives desde el odio, la envidia o el rencor? Te leo en los comentarios cuáles son esos sentimientos, porque esa historia que te cuentas todos los días es el estado en el que vives. ¿Vives agradecido, feliz, generoso, con amor? ¿Te gusta ayudar? ¿O vives envidiando, criticando, juzgando, echándole mala leche al otro, que le vaya mal, deseándole lo peor? Ese es el estado en el que vives. Ahora, la historia que te cuentas y por último, la estrategia para que en la vida tengas éxito. Ahí está, amigos, la clave. Esa es la clave. Y pon mucha atención porque tú eres el creador de esa realidad y de eso se trata este programa. Frecuencia Alquimia te quiere aportar valor sobre que tú eres el responsable de esa realidad y a veces no nos damos cuenta, amigos. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas? Ay, no, me pusieron el cuerno, me abandonaron, me abusaron, personas que han vivido abusos, la he pasado mal, y entonces vivimos en dolor, vivimos en ira, enojo, y vivimos en ese estado de vivir a la defensiva, como si todo mundo te estuviera haciendo daño, como si todo mundo te fuera a atacar. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen a alguna persona que vive enojado, frustrada, echando chisme de la gente, hablando mal, calumnias, envidia? Eso es todo lo contrario a la fe. Es realmente que todo lo que ves en el otro tiene que ver contigo. Así es que, ¿cuántos de nosotros no conocemos a alguien que puede vivir desde esa conciencia de que todo le va mal? Cuando no es Chana, es Juanita. Cuando no le robaron sus ahorros, una persona lo transió y luego fue a un viaje y le robaron algo en el viaje y luego vino al trabajo y lo corrieron y bueno, total que todo le pasa. Todo le pasa. ¿Y saben por qué? Por la historia que se cuentan. Y ese es el programa del día de mañana. Así es que mañana va a estar con nosotros Pedro en la cabina y vamos a hablar de la historia que nos contamos. Así es. Esa vocecita interna que te está hablando todos los días, que te dice que pienses positivo o que veas las cosas negativas. Y yo te voy a poner un ejemplo. Hace un par de años llevé a una amiga a un viaje que ella quería darse de regalo de cumpleaños. La llevé a conocer toda la Baja California, que es de donde yo soy originaria. Decidí llevarme mi camioneta para tener un carro donde movernos. Entonces yo manejé desde Utah hasta Ensenada, Baja California, de donde soy originaria, la tierra de los mejores tacos de pescado. Y entonces, ahí en Ensenada, ya estando ahí, conoció el bello puerto. Después la llevé a Tijuana y de ahí de Tijuana tomamos un vuelo hacia Los Cabos para que conociera la otra parte de la Baja. ¿Por qué les cuento esto, amigos? Porque resulta que cuando regresamos de Los Cabos, agarramos el carro y fuimos a conocer diferentes lugares como San Diego, Los Ángeles, Las Vegas, y luego regresamos otra vez hasta Tijuana, Ensenada. Y cuando finalmente termina el viaje, en el último día, cuando ella ya se va a regresar de Tijuana a la Ciudad de México, yo me reúno con una amiga de la universidad para tomarme un café, un té, fuimos a un lugar de quesos, a comer una tabla de quesos, ya me acordé, un vinito. Y bueno, pues resulta que yo dejo mi carro estacionado, amigos, en un lugar, sí estaba oscuro, pero yo confiando en que todo va a estar bien. Y resulta que mientras estoy en el restaurante, me roban en mi carro. No se robaron el carro, rompieron la ventana, se metieron, me robaron mi computadora, mi laptop, me robaron el Apple Watch, me robaron todas las maletas que yo traía, me robaron
mi caja de maquillaje. ¿Por qué te cuento esto, amigos? Porque en esa situación, con la ventana rota, esa misma noche yo tenía que regresar manejando 12 horas desde Ensenada hasta Utah y mi mamá iba a venir conmigo de regreso. Cuando yo veo el carro, cuando yo prendo el carro y entonces me doy cuenta que se metieron a robar, pues yo me voy a recoger a mi mamá como era el plan, y cuando llego, mi mamá le digo, rompieron la ventana del carro y robaron algunas cosas, pero no pasa nada, tranquila, vamos a seguir el plan de irnos hasta Utah. Y mi mamá dijo, ¿y te robaron algo de valor? Le dije, no, no me robaron nada de valor, absolutamente nada. Entonces yo no le entré en detalles de qué me habían robado. En dinero fueron cerca de $3,000 porque me robaron mi computadora. Entonces, yo no le dije eso a mi mamá. La actitud que yo tomé es, yo estoy agradecida de que no me asaltaron, de que no alcancé a llegar cuando los ladrones estaban en mi carro, porque se notó que pasaron varios minutos esculcando todo el carro. Así es que me di cuenta de que fui afortunada de que no estaba ahí yo para que me hicieran algún daño. Así es que agradecí que no me hicieron daño, que no me tocó verlos porque me hubiera asustado, tal vez me hubieran amenazado, tal vez hubiera pasado algo más. Agradecí eso, agradecí que no se robaron el carro también, agradecí que estaba yo bien, y entonces manejé toda esa noche de regreso a mi casa en ese agradecimiento. Ahí hay dos caminos: o te enojas, te sulfuras, entras en ira que te hace daño a ti mismo, o agradeces lo que tienes, que yo tenía mi estabilidad mental, mi paz y mi tranquilidad de que yo físicamente estaba bien, porque me pudieron haber asaltado en ese lugar, ¿verdad? Sí era una zona oscura donde yo dejé mi carro. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia, amigos? Porque hay una gran diferencia. Cuando te pasa algo, ¿agradeces o maldices? Das gracias porque, aunque parezca algo terrible, esa situación te puede enseñar algo. Y a mí lo que me enseñó esa situación fue a soltar el apego a las cosas materiales, que es algo que sigo trabajando en mí, por supuesto, pero sí me enseñó definitivamente que las cosas materiales yo las puedo volver a crear, que tengo la capacidad para volver a tener eso y más, que soy bendecida por tener una habilidad, un talento y tener la energía de seguir creando abundancia en mi vida. Sin embargo, amigos, ¿qué hubiera pasado si yo me enojo, me sulfuro, me hago berrinche, pataleo? Para mí no fue una opción denunciar, porque yo tenía que salir de regreso a Utah, o sea, no fue una opción denunciar, ¿ok? Si yo viviera en esa ciudad, sí hubiera hecho la denuncia, pero como yo vivo en Utah, yo sé que no procede. Yo soy abogada, trabajé en el Ministerio Público por bastante tiempo, entonces sé perfectamente cómo es. Como yo no soy habitante del estado de Baja California, de Ensenada, no iba a proceder. Entonces, por eso no fue opción denunciar para mí. ¿Y cuál fue la opción que tenía? ¿Qué tenía? ¿Vivir en dolor por cosas materiales? ¿Sufrir por una computadora? ¿Por ropa, zapatos, lentes, mi reloj, mi Apple Watch? Desde la fecha yo no he vuelto a comprar mi Apple Watch. ¿O entender que eso que me pasó me viene a decir algo a mí? Es un mensaje. Y me di cuenta porque durante el camino, amigos, yo manejé 12 horas esa noche con la ventana rota y completamente vacío mi carro porque me dejaron sin nada. Tenía la opción en ese camino de pensar, voy a volver a construir eso, llegando compro otra computadora, compro más ropa, repongo todo, o lo que pasó después, que me di cuenta que no necesitaba nada de lo que estaba en esas maletas y lo que me habían robado en el carro, que yo no necesitaba nada de eso. Hasta la fecha, la computadora sí la tuve que volver a comprar, tuve que comprar otra después,
porque es mi herramienta de trabajo, pero hasta la fecha yo no he repuesto ni la cantidad de maquillaje que yo tenía, ni los lentes que me robaron de marca, ni el Apple Watch, ni la ropa que me robaron. O sea, yo no repuse nada porque me di cuenta que eran apegos que yo tenía a las cosas materiales. ¿Cuántas veces se aferra uno a algo material? Trabajas para comprar cosas materiales, para aparentar una vida que no puedes pagar, para aparentar que eres feliz con esas cosas, para llenar vacíos existenciales, y la realidad es que solamente son apegos, que solamente tienes apego a eso material, que si perderlo, que si lo pierdes se te va la vida en eso. Entonces yo decidí tener una actitud positiva de agradecimiento a que estaba físicamente bien, que no me habían asaltado a mí, y entender que había una lección que aprender. Hasta la fecha hay muchas cosas que no he repuesto después de ese robo. Han pasado 2 años y he estado bien. ¿Por qué? Porque son apegos, le tenemos apego a perder cosas materiales, le tenemos apego a relaciones tóxicas, le tenemos apego a trabajos o situaciones que no nos convienen, cuando hay que soltar. Por eso hoy en el programa de Frecuencia Alquimia hablamos de la fe, hablamos de esa energía, de esa esencia de crear lo positivo en la vida, pero se tiene que entrenar la mente, amigo. No creas que es algo sencillo y fácil agradecer cosas negativas que te pasan. Es fácil agradecer cuando te pasa algo bueno, te dan un trabajo, te ascienden, te pagan mejor, te va bien en tu negocio, acabas de casarte, tienes un hijo, te dan el préstamo que querías para esa casa. Eso lo puedes agradecer porque esos son cosas positivas, pero ten el valor y el nivel de conciencia de agradecer cosas no tan positivas en tu vida que vienen a darte la mejor lección de vida, que van a ser un antes y un después. Ahí está la clave. Y bueno, amigos, el programa del día de hoy, donde les compartí este test, de hecho se lo dejé por ahí en las redes sociales, para saber a qué nivel tenemos de fe. La tercera pregunta dice: cuando te suceden cosas buenas, ¿qué piensas? A, agradezco a Dios o al universo o en lo que tú creas. B, pienso que es el resultado directo de mi esfuerzo. C, me siento afortunado, que tengo buena suerte. ¿Cuál de esas tres serían la respuesta? ¿Cuál de esas tres sería tu respuesta? Me encantaría escucharte. Y yo me voy con más música. Son las 12:40, ya casi nos vamos de la cabina, amigos, pero este tiempo se ha pasado muy rápido y yo regreso en breve. Cuando haces algo que amas y te apasionas, el tiempo vuela. Yo soy Paloma, a través de Radio La Preferida. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como Paloma Partida Martínez y no le cambies. Amigos, ¿cómo están? De regreso, por supuesto, a través de Radio La Preferida. Me voy a despedir bailando, porque bailar mueve la energía. Así es que estoy grabando vlog, estamos acá en el blog de Paloma Vlogs en YouTube, donde puedes ver todo lo que pasa detrás de cámaras en la radio. Yo me divierto haciendo este programa, me encanta, me emociona, la paso bien. Mañana tengo invitado especial, viene Pedro a hablar de esa vocecita interna que puede convertirse en tu amigo o tu enemigo. Así es que descubre cómo puedes hacer que esa voz interna sea tu aliado. Y me voy a despedir con una frase ideal para inspirarte a este día. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Confía en el proceso, mantente firme y da el último paso con la certeza de que tu esfuerzo valdrá la pena. Espero que te guste esta frase, espero que te haya gustado el programa Frecuencia Alquimia. Son las 12:59. Me despido, yo soy Paloma. Puedes encontrarnos a través de Radio La Preferida o
también a través de todas mis redes sociales, Paloma Partida Martínez, me encuentras y gracias, nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Feliz y contenta y agradecida. Un saludo para todos los que se conectaron, los que mandaron su mensajito, los que están en la chamba, en el trabajo, cocinando, manejando. Un abrazo, feliz lunes, que la pases muy bien y te escucho y te leo mañana en punto de las 10 de la mañana. ¡Vámonos! Hasta mañana, que tengas buena tarde.